Hola, hola, cerebritos, ¿cómo están? Bueno, yo por acá luchando con la brisa para poder grabarles un poquito. Bueno, como les dije por Instagram, si no me sigues por Instagram, ve y sígueme por allá. También se llama CBR Brito, mi cuenta por allá. Tenía mucho tiempo sin aparecer por aquí, pero dije ya es el momento, voy a grabar un video. Estoy aprovechando que hoy no fui a trabajar, aproveché y pedí un día de vacaciones. Y bueno, quiero comenzar mostrándoles un poco algunos cambios. Entre esos, pues nos mudamos, ahora vivimos en otro sitio. La última vez que les grabé estábamos en un apartamento, ahora estamos en una casa, es alquilada, no la hemos comprado. Pero bueno, igual quiero mostrarles un poquito los avances que hemos tenido. Esta es la entrada, pues tenemos nuestro panel para la clave y la cámara. No, también podemos usar la llave, pero más usamos la clave. La verdad es una urbanización súper tranquila, bien chévere. Y a ver, llegamos a la oscuridad aquí, vamos a prender la luz. Entonces, como aquí vivimos todas las estaciones, cuando cae nieve es terrible que la gente entre con los zapatos llenos de nieve. Entonces se quitan los zapatos y los guardan acá en nuestra zapatera. Por eso ven este mueble acá, bien discreto, ¿verdad? Muy bonito, no parece una zapatera, pero lo es. Así que bueno, ya luego, pues acá a la mano derecha tenemos las escaleras. Le pusimos antideslizantes por la perrita. Y bueno, acá tenemos nuestra sala. Miren qué lindos los muebles. Y les cuento la anécdota. Nosotros ya tenemos 20 años de casados y en los 20 años de casados nunca habíamos tenido unos muebles nuevos que pudiéramos escoger a nuestro gusto. Habíamos tenido muebles usados, muebles de segunda en Medellín. Recuerdo que le compré, para los que no saben mucho de nosotros, somos venezolanos. Y en el 2017 tuvimos que salir de Venezuela. Estuvimos en Medellín por 5 años y ya luego nos vinimos acá a Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos, en el estado de Utah. Y bueno, ya tenemos acá 2 años y medio casi, ¿no? Y en todo este tiempo, 20 años de casados, no habíamos podido comprarnos unos muebles nuevos. Habíamos llegado a comprar en Medellín unos muebles de segunda, usados. Pero bueno, igual cuando llegamos acá nos recibieron mis padres, mi hermana en su casa. Y ya cuando nos independizamos, nos regalaron un mueble muy cómodo, pero de segunda también. Y bueno, lo tuvimos por mucho tiempo. De hecho, nos mudamos acá no tenemos ni 6 meses de habernos mudado y nos trajimos ese mueble. Pero bueno, yo tenía en la mente la meta de comprarme muebles por fin, ¿verdad? Lo que pasa es que uno siempre prioriza ante otros gastos. Uno siempre dice, bueno, esto no es tan importante, necesito primero hacer esto, aquello, pues cubrir algunos deudas que teníamos, así. Entonces, bueno, cuando salgamos de todo eso, entonces ahí sí. Y bueno, llegó el momento. Y por fin compramos nuestros muebles a nuestro gusto. Y entonces, bueno, este es el resultado. Estos dos, justo los dos de esquina, son muebles que se pueden reclinar, y aquel también. Y bueno, yo quería en inicio unos muebles blancos, pero como me conozco, soy muy necia, yo no iba a querer que nadie viniera a sentarse en los muebles porque los iban a ensuciar. Los muebles blancos se ensucian solamente de verlos. El mantenerlos es más complicado. Entonces dije, no, para mi tranquilidad y la tranquilidad de todos mis invitados, mejor no los compro blancos. Pero entonces por eso están todos los adornitos blancos. Bueno, falta un adorno allá. Por acá tengo esta lámpara, pero lo que quiero es un súper espejo. Realmente no quiero hacer como demasiados cambios. No me gusta como que la casa esté muy llena de cosas. Acá sí quiero poner como una plantita verde, ¿verdad? Hace falta verde porque si se dan cuenta no hay verde. Y bueno, acá pues están las sillas para la barra del desayuno, bueno, la barra de la cocina. Aquí generalmente desayunamos siempre. Y bueno, aquí está el comedor. Este lo compré por Amazon, lo compré por partes. Primero compré las sillas, literal, primero compré las sillas y como una semana después el comedor. La camita de la perrita. Y bueno, aquí está la cocina. Acá servimos nuestra agua, compramos botellones de agua. El agua acá no es tratada. Se puede contratar un sistema de filtro, pero es muy caro. Cuando tengamos nuestra casa propia, sí, pero en casa alquilada ya uno paga mucho en alquiler. Bueno, acá está el famoso dishwasher, que lo utilizamos de la manera incorrecta, porque nosotros fregamos aquí manualmente y luego ponemos acá la loza para que se escurra y después la guardamos. Pero si me preguntan, no tengo ni idea de cómo funciona el dishwasher, nunca lo hemos utilizado. Muy latinos nosotros, fregamos a mano.
Bueno, por acá, entonces, justo al lado de la cocina, está el baño. Y este baño es la razón por la cual nos mudamos a esta casa. ¡Ah! Fíjense que combina hasta la decoración. Y no fue a propósito, no lo compré así de manera intencional. Esto fue lo primero que compré y después resulta casualidad los muebles y todo lo demás es justo de estos colores. Pero dije, ay, bueno, creo que sin darme cuenta me gustaba esta combinación, ¿verdad? Bueno, esto es como un sitio para guardar justo debajo de las escaleras. Que ya les voy a contar por qué este baño es la razón de habernos mudado acá. A ver, esta es la puerta que da para el estacionamiento, dos puestos cerrados y justo enfrente también hay otro espacio así para estacionar que pertenece a la casa. Así que pues hay para 4 puestos. Este es el carro de Kleiser, aquí se estaciona la camioneta y allá afuera mi carro. Bueno, ya les mostré cómo es. Me falta mostrarles arriba, pero recuerden que hay adolescentes en casa. Acá está nuestro comedor, acá hay una puerta. Esto es un pequeño patio que tenemos acá. Es un pequeño patio, ¿sí? Y bueno, si yo subo la cámara, pueden ver de fondo las montañas, que en las puntas están llenas de nieve. Y bueno, las casas alrededor. Y les cuento una cosa. Esta casa es de 4 habitaciones. 4 habitaciones, 2 baños y medio. Este de acá abajo es el medio baño. Y la razón por la que les digo que nos mudamos acá por ese baño es porque cuando estábamos buscando casas para mudarnos, tenían casas de 3 habitaciones y de 4 habitaciones. Para los que no nos conocen, pues nosotros somos una familia de 4 personas, mi esposo y yo y nuestros 2 hijos. Entonces, con 3 cuartos era suficiente. Cada hijo tiene su cuarto, mi esposo y yo nuestro, listo. Pero cuando vimos la casa de 3 habitaciones, resulta que no tenía baño abajo. Tenía 2 baños arriba, uno en la habitación principal y el de las visitas, que a la vez es el compartido de los cuartos. Entonces no me gustó porque, o sea, siento que no está bien como invadir la privacidad de las personas, que de repente hayan invitados y digan voy al baño y tengan que subir. No sé, no me gusta. Entonces, esa fue la razón principal por la cual escogimos la casa de 4 habitaciones. Entonces, ¿qué pasa con la habitación extra? Pues allí, esa es la habitación donde tenemos la computadora, donde editamos videos, aunque yo no he sido nada constante, pero bueno, ahí está la computadora y también tenemos un televisor con un sonido bien chévere. Falta comprar un mueble para poder sentarnos ahí, porque ahorita nos sentamos en la alfombra del cuarto. Bueno, más mi esposo que yo, él usa más ese cuarto que yo, la verdad. Bueno, de nosotros estamos bien, seguimos trabajando, esforzándonos mucho. Mi hijo se graduó de high school y comenzó a trabajar, él está trabajando, mi esposo también, ya no trabaja en la misma empresa en la que yo trabajaba, bueno, en la que yo trabajo, yo sigo trabajando ahí, él trabaja en otra empresa y pues adicional incluso compramos una camioneta y con esa camioneta él puede trabajar con las plataformas de Lyft, Uber. Digamos, para matar algunos tigritos cuando sea necesario. Acá siempre es importante tener un plan B, ¿ok? En los trabajos. Nunca se sabe cuándo la situación pueda cambiar y tienes que tener la manera de resolver. Porque si hay algo que no perdona aquí, son los gastos. Y hay que ser bien cumplidos con todos los gastos, ¿no? El alquiler, la electricidad, el gas. Bueno, entre otros, porque entonces uno tiene, si tienes el carro y lo estás pagando, entonces la cuota del carro, la cuota del seguro, los carros siempre deben estar en el seguro, la cuota del seguro de salud de uno. Bueno, si les voy contando, bueno, pueden ver el video de los gastos aproximados de vida acá en Utah, en Salt Lake, para que tengan una idea más o menos cuáles son los gastos. Obviamente nuestros gastos incrementaron porque ya no vivimos en apartamento, ahora vivimos en casa, y por ser una casa tiene de 4 habitaciones, pues obviamente es un poquito más costosa. Pero este video no es para hablar de los gastos, sino para contarles un poquito, actualizarlos un poquito en qué estamos, cómo hemos estado. Entonces, mi hijo ya va a cumplir 19. Cuando empezamos este canal, él tenía como 12, 13, yo creo. Y bueno, ya va a cumplir 19 próximamente, muy cerquita, el mes que viene, en mayo. Y la niña va a cumplir este año 15 años, estamos en el proceso, ya le he comprado los vestidos, se los ha probado, le estamos haciendo sesiones de foto, bueno, bien chévere la experiencia de la quinceañera, armando nuestros planes. Ella cumple el 30 de noviembre, así que bueno, la fiesta va a ser en diciembre. Así que bueno, es un contenido que voy a tardar, les puedo adelantar un poquito, pero no mucho, porque no queremos
como que la gente sepa de qué se trata, ni de qué color es el vestido, ni nada de eso. Pero sin embargo, por Instagram he compartido, como en estos días compartí el lugar donde estábamos tomando las fotos por un shorts aquí en YouTube también. Entonces, bueno, yo sigo trabajando en el sitio donde trabajaba. Yo trabajo en un warehouse, por si no saben, algo así tipo Amazon, un galpón grandísimo, en donde las empresas contratan ese espacio para poner ahí su mercancía. Y cuando le compran a las empresas, en estos warehouses es donde se despacha. O sea, yo comencé ahí como packers, yo empacaba órdenes, también piqueaba. Pickers son buscar todos mm, las órdenes, todo el contenido de una orden, ¿ok? Y llevarlo al sitio donde lo van a empacar. Entonces, en principio yo hacía eso, luego con el tiempo me pasaron para que fuese trainer, entonces ya yo entrenaba a los que entraban nuevos. eh, y ya luego entonces me cambiaron a batching. Yo preparo todas las órdenes de trabajo del día. Esta es de la parte de support, trabajo en esa parte. Todas las órdenes de trabajo, básicamente yo entro y entro un poco más temprano que todos y me pongo a organizar, a imprimir todas las órdenes, a organizarlas para que cuando entren todos ya tengan el material con el cual van a trabajar. Mi trabajo es sentada y esto es una bendición. Son pocos los trabajos así en los que, sobre todo en warehouse, bueno, en general, si no eres una persona asalariada, sino que ganas por hora generalmente, entonces la mayoría de los puestos de trabajo son de pie. Sin embargo, pues bueno, gracias al Padre he tenido la bendición de que puedo trabajar sentada en una computadora. Estoy sentada frente a una computadora. Mi esposo y mi hijo también trabajan en un warehouse, es otro. Ellos manejan forklift. Ellos manejan montacargas. Hay distintos tipos de montacargas. Aquí es que yo lo he descubierto. Y bueno, ellos son operadores de montacarga, entonces bueno, chévere, trabajan con eso. La niña va a pasar ahorita a la etapa de high school. High school es la última etapa de estudio del liceo, sin embargo empieza desde noveno hasta 12. Acá se estudia un año más con respecto a Venezuela y a Colombia, es decir, salen cuando tienen 18 años. Pero bueno, en general quería decirles que estamos bien, que acá con mucho trabajo y esfuerzo y sacrificio se pueden ir logrando las cosas, sí, pero nada cae del cielo. Sí, hay que trabajar, hay que esforzarse mucho, hay que tener una buena mentalidad, ser organizados. Cuando nosotros llegamos acá, llegamos con deudas, entonces hemos estado trabajando en eso, en poder saldar todas nuestras deudas. Hemos vivido experiencias que, para que les cuento, próximamente voy a hacer un video. Justamente empezando febrero, tuve un dolor fuertísimo, tuve que llevarlo por emergencia. Miren, aquí llevar a alguien por emergencia son 2 ojos de la cara, pídele prestado a él también los ojos, a ellos, o sea, es carísimo. Y bueno, terminó en cirugía, pasó por 2 procesos, un día una cirugía, el otro día el otro, y bueno, las facturas, para que les cuento. De eso voy a hacer otro video para que conozcan un poquito qué fue lo que pasó y sobre todo los gastos, porque sé que es algo que llama la atención. Por eso es importante tener también seguro de salud, y aunque tengas seguro de salud no estás exento a que tengas que pagar dinero, porque siempre hay un deducible que cubrir. Entonces, bueno, hay que ser bien organizado con los gastos, porque aquí de manera sorpresiva las circunstancias pueden cambiar. Quiero retomar el canal de YouTube, ser responsable con el canal de YouTube, volver a subir contenido. Y bueno, agradezco mucho que estén aquí, que se hayan tomado el tiempo de ver el video. Muchas gracias. Si no estás suscrito, suscríbete, voy a seguir subiendo contenido. Ahorita estaba revisando la computadora y tengo videos que había comenzado a editar y no los he terminado. Me disculpan, pero mi ritmo de vida es complicado. La rutina es muy agotadora, pero me voy a poner la meta de volver a retomar con los videos. Y bueno, gracias por vernos. Cualquier duda, pregunta, inquietud, cualquier tema que les gustaría que tratáramos, déjenlo por acá en los comentarios. Pueden comentarme qué les pareció la casa, qué cosas creen que le faltan, qué cosas creen que está de más. Bueno, sus opiniones en general. Y me alegra leerlos, de verdad me alegra leer sus comentarios, responderlos. Y bueno, gracias por vernos. No olviden suscribirse y gracias siempre por el apoyo. Un beso y será hasta el próximo video.